Bueno, es una mujer de 48 años, portadora de una polineuropatía. Ahora que me estoy confundida con las historias, esta es la 1. Una polineuropatía diabética, distal y simétrica, subaguda, planteamos nosotros por la evolución de los síntomas, con una diabetes con un mal control metabólico, dado por los controles hemoglucotés y por la hemoglobina glicosilada fuera de objetivo, y en la cual se solicitó un estudio eléctrico de miembros inferiores que fue normal, pero que de todas maneras no descarta, a nuestro punto de vista, el diagnóstico. Además, presenta un hipertiroidismo que nosotros creemos que es el causante de los otros síntomas que tienen, como el adelgazamiento, el insomnio, la anorexia, vinculado a otra causa, digamos. O sea, la causa del adelgazamiento lo planteamos más bien, no tanto al descontrol metabólico, sino al hipertiroidismo, que hay que estudiar. A ver. ¿Por allá tienen algún aporte distinto? Estoy de acuerdo, es una polineuropatía simétrica, distal, predomina lo sensitivo claramente, es decir, ese predominio sensitivo. No, este es el 2 por eso, pásame para atrás. Bien. A priori podría decir subaguda crónica, por lo menos sintomáticamente subaguda, probablemente sea crónica, porque digo, claro, los síntomas en algún momento empiezan y esta sintomatología dolorosa es lo que es más subagudo, si querés. Creo que es predominantemente sensitiva, pero además dentro del predominio de lo sensitivo hay un déficit. Hay un compromiso autonómico, pero hay un compromiso fundamentalmente de las modalidades sensitivas algésica y dolorosa. Y además, es decir, eso ya nos hace pensar en un compromiso de fibra fina, ¿verdad? Las fibras finas amielínicas son fundamentalmente, excepto las pregangliónicas, todas las demás del sistema nervioso autónomo son amielínicas, y las de la sensibilidad térmica y dolorosa también son fibras C amielínicas. De manera que estaríamos frente a una polineuropatía simétrica distal a predominio sensitivo con síntomas autonómicos, probablemente evolución crónica, y en cuanto al balance lesional afectando fundamentalmente las fibras finas. Todo eso desde el punto de vista clínico, pero además tenemos un detalle adicional que tiene un estudio eléctrico normal, con lo cual confirma el planteo clínico. En las polineuropatías de fibras finas los estudios eléctricos suelen ser normales porque los estudios eléctricos miden la conducción y los parámetros de fibras gruesas. Por lo tanto, es habitual este hecho. ¿Cuál es la meta de hemoglobina glicosilada en esta paciente? ¿Qué plantearon? Bien, podría ser menor a 7, también podría ser menor a 6,5 si queremos, porque ahí está. Ahí está, tiene 48 años, ¿tá? Y además, en realidad, está tratada con el tratamiento que es con antidiabéticos orales. En realidad, con metformina no tendría alto riesgo de hipoglicemias, por lo que podemos ser más estrictos, y tampoco tiene repercusiones macrovasculares o enfermedades concomitantes que justifiquen que el objetivo sea, ¿no? Podemos ser más de 6,5, estaría bien capaz. Y con respecto a realizaría algún cambio en el tratamiento de su diabetes, ¿el grupo 2 planteó algún cambio? Aumentar un poco la metformina, o sea, agregar una dosis más de 850. ¿El grupo 1 planteó algo distinto? Bien. Bueno, con respecto a eso, aumentar la metformina por arriba de 2000 miligramos día, no hay gran beneficio en aumentar la dosis. Por lo tanto, con 2 de 850, que son 1550,
no habría gran beneficio de agregar una más, se puede, sí. Por lo general, capaz que sí, agregar una segunda droga también. Los inhibidores de la DPP4 tienen la ventaja de que son neutros en el peso, no dan hipoglicemias. El tema es el costo, pero si tuviéramos que elegir una droga, sería la primera, me parece. Tiene función renal normal, lo que nos permite mantener la metformina, y también los inhibidores a dosis plena. Y como el objetivo de hemoglobina glicosilada, también es un tema que cumple parcialmente lo nutricional. Eso nos va a ayudar también a bajar un poco la hemoglobina, porque también la potencia de los inhibidores de PP4 no son muy potentes, pero si además hacemos cambio de estilo de vida, capaz que llegaríamos al objetivo. No sé si quieren decir algo más. Bien, en cuanto a la polineuropatía, es decir, que es una polineuropatía, no hay ninguna duda, el razonamiento que ya hicimos es el válido. Para confirmar eso no necesitamos más nada. De hecho, el estudio eléctrico fue normal, si quieren podrían completar con algún estudio autonómico, pero como forma de evaluación complementaria, pero no es necesario nada más para confirmar su cuadro polineuropático. ¿Se podrían plantear algunos diagnósticos diferenciales? Podría ser que el tema del hipertiroidismo, la pérdida de peso, podría encararlo por el tema de pensar en una neuropatía caquéxica. Pero nos pareció que estaba muy claro el diagnóstico de hipertiroidismo, que se podría plantear, pero que estaba abocado al hipertiroidismo, la pérdida de peso y los síntomas. Sí, yo creo que también en un momento hay una pérdida de peso importante, pero hay que tener en cuenta el hipertiroidismo, hay que tener en cuenta una historia de dolor muy, muy intensa, que también probablemente esté contribuyendo en que en este paciente haya disminuido su apetito, así como tiene un insomnio, es decir, que esté afectando su calidad de vida en otros aspectos, así que no me planteo un diagnóstico diferencial en ese sentido. Lo que sí uno se podría plantear, si no podría ser una polineuropatía de fibras finas de otra etiología, a priori, viendo el cuadro de la paciente, viendo la evolución, sus antecedentes, yo no plantearía más diagnósticos diferenciales. No hay tóxicos a la vuelta, no hay alcohol, no hay ninguna droga que pueda estar contribuyendo. No es tampoco un cuadro típico de neuropatía paraneoplásica, porque es una fumadora intensa, sí, es una fumadora intensa, pero no es el típico cuadro de neuropatía paraneoplásica. Las neuropatías paraneoplásicas son un tipo de neuropatía más proximal, sensitiva pero más proximal, es decir, son más que neuropatías, ganglionopatías, es decir, que no es el cuadro clínico de una neuropatía paraneoplásica. Y no hay otro factor para considerar, ni ninguna otra etiología que pudiera estar involucrada, de manera que ahí no tenemos diagnóstico. ¿Me pones las preguntas de vuelta? Y bueno, en cuanto al tratamiento de la neuropatía y de los síntomas de su neuropatía, después de la diabetes. No. La paciente ahora está con dolor, es como que en realidad la amitriptilina demora bastante en hacer efecto, entonces quizá haberlo asociado con tramadol o algún opioide. Eso nos habíamos planteado nosotras. Si no, pregabalina también. Y después ir aumentando. 12,5. 12,5 miligramos por día. Y después ir aumentando. De acuerdo a la respuesta, ¿no? Dependiendo de la respuesta. No, capaz que sí, que al asociarlo con tramadol, por eso nos quedaba medio la duda de que... Sí. Nos pareció que podía ser varias opciones. Por ejemplo, la gabapentina, a una dosis de inicio de 200 a 400 miligramos día, hasta 3.600 dosis máxima, y siempre vincularlo con un tratamiento para el dolor, que en este caso elegimos el tramadol.
que es en definitiva lo que trae a la paciente a la consulta. En realidad iniciamos con una sola dosis y bueno, exactamente, y se va titulando según la respuesta. Quedó. Digo, acá el dolor es un síntoma que está dominando la escena clínica, con gran repercusión en la calidad de vida del paciente, el descanso, sus actividades. Hay que tratarlo sí o sí, pero les recuerdo que solo el 40% de las neuropatías diabéticas tienen dolor. Es decir, menos de la mitad de las neuropatías diabéticas tienen dolor. Es decir, que el dolor no suele ser el elemento dominante en las neuropatías diabéticas, pero cuando lo es, lo es. Lo otro importante, en general nunca he visto diabéticos con polineuropatías dolorosas de largo tiempo, es decir, en donde los síntomas dolorosos duren muchísimo tiempo. Es como que evolucionan en general con periodos de mayor dolor, pero luego el control el control del dolor no se hace un tema problemático en general. Aquí hay que tratar el dolor, hay que usar un analgésico sí o sí y un coadyuvante, ¿verdad? Como analgésico creo que hay que usar un opioide, que puede ser tramadol, que puede ser oxicodona, que ahora disponemos de oxicodona también en el país. Lo más barato, lo más accesible igual es el tramadol. El tramadol yo creo que de inicio para aliviar el dolor hay que ponerlo por horario, pautado. Se puede usar en gotas, en comprimidos, cada 6 o 8 horas. Y hay que empezar con un coadyuvante. Me parece que el coadyuvante puede ser la amitriptilina o puede ser un gabapentinoide. Sin duda que el alivio del dolor va a generar de por sí que el paciente comience a descansar mejor en la noche. Pero tanto los gabapentinoides como la amitriptilina favorecen el descanso nocturno. La amitriptilina tiene un efecto sedante y favorece el descanso nocturno, y los gabapentinoides tienen un efecto benéfico sobre la calidad del sueño, de manera que también ayudan para el descanso nocturno. La gabapentina se puede usar de 300 a 400 miligramos, comenzando con esa dosis, titulando cada 3 días. La titulación de la gabapentina es difícil porque su cinética no es muy lineal. La pregabalina es más fácil de titular, tiene una cinética más lineal. La gabapentina es difícil, tiene una biodisponibilidad también muy variable. Eso hace que encontrar la dosis justa para cada paciente no sea fácil. Fíjense que el rango de dosis puede llegar a 3.000 y pico de miligramos de gabapentina. Y hay pacientes que de repente con 600 miligramos tienen efectos adversos. Es decir, es un fármaco en ese sentido más difícil de ajustar que la pregabalina. Pero en cuanto a su efectividad, y digo esto porque hay lugares en donde no tenemos pregabalina y sí tenemos gabapentina, entonces digo que en cuanto a su efectividad y su mecanismo de acción son iguales. Es decir, son ambas igualmente efectivas y el mecanismo de acción es exactamente el mismo. Las diferencias fundamentales tienen que ver con la farmacocinética y biodisponibilidad entre las dos drogas y con la vida media también. Pregabalina se puede dosificar cada 12, gabapentina en general requiere una dosificación cada 8. Si no se puede usar pregabalina, yo estoy comenzando con pregabalina cada vez a menos dosis. Normalmente empezábamos con 75 miligramos en una toma nocturna, ahora estamos tratando de empezar con dosis menores porque a veces les causa ataxia, les causa somnolencia. Entonces estamos comenzando con 25 porque ahora tenemos la posibilidad de disponer de comprimidos birranurados de 75, con lo cual lo podemos fraccionar de a 25 e incluso con comprimidos a 25. Podríamos empezar también con pregabalina a 25 miligramos en la noche e ir titulando cada 3-4 días de a 25. Así que podría ser un gabapentinoide, podría ser amitriptilina o podría ser nortriptilina. Un tricíclico también, comenzando con dosis bajas, 10 o 12,5 miligramos en la noche,
pudiendo ajustarse en general, tratando de no pasar de 50 miligramos. Tratando con los tricíclicos de no pasar de 50 miligramos, porque en general por encima de 50 miligramos los efectos adversos empiezan a notarse. Y porque además está demostrado que con dosis entre 25 y 50 en general se alcanzan buenos resultados como coadyuvante. Sí. Evitar los fármacos que puedan bajar más de peso al paciente, como el topiramato que baja de peso. Les iba a decir otra cosa. Lo otro que les quería decir, cuando hoy hablamos de tratamiento del dolor, y después un pequeño capítulo de las terapias potencialmente modificadoras, es decir, aquellas terapias que podrían de alguna manera enlentecer la progresión de la neuropatía, y ahí hablamos de ácido lipoico, carnitina, benfotiamina, resveratrol, baicaleína, curcumina, es decir, hay una cantidad de cosas, cada día surgen más cosas que potencialmente podrían actuar a nivel de la progresión de la neuropatía. Es muy difícil actuar sobre la progresión de la neuropatía porque ustedes vieron todos los mecanismos que están involucrados. Entonces, tendríamos que bajar la producción de estrés oxidativo, mejorar el funcionamiento mitocondrial, mejorar la perfusión de los nervios, evitar la activación de la proteína quinasa C, evitar que se active la vía del sorbitol. Bueno, son demasiadas cosas que están involucradas, con lo cual resulta difícil actuar específicamente sobre todos esos mecanismos. De todas maneras, algunos de los fármacos que están disponibles en nuestro país, no voy a hablar de los que no están disponibles, como el ácido lipoico, a dosis de 600 miligramos día, creo que es una buena opción para usar en los pacientes diabéticos. Se puede usar carnitina, L-Car, bajo forma de solución, 10 centímetros cúbicos por día, más o menos es la dosis recomendada, también como una manera de mejorar el metabolismo del nervio periférico. Benfotiamina no hay, no tengo experiencia con otras formas de tiamina liposolubles como la sulbutiamina que acaba de salir, el Arcalión, que salió no hace mucho tiempo, porque en realidad la benfotiamina es una tiamina liposoluble, es una B1 liposoluble, y la sulbutiamina es lo mismo, pero no tengo experiencia y no he leído nada con respecto a si podría ser beneficiosa en la neuropatía diabética. La benfotiamina tiene algunos estudios, fundamentalmente europeos, desde hace años, como que sí sería beneficiosa para la neuropatía diabética. Si usáramos B1 o tiamina común, como la que tenemos acá, que es hidrosoluble, no sería suficiente, no tendría suficiente acceso intracelular, por eso es que no vale mucho la pena usarla. En realidad, si no tenemos una tiamina liposoluble, tendríamos que usar dosis excesivamente altas de una vitamina B1 hidrosoluble. Y bueno, eso sería en cuanto a otras cosas a agregar más allá del tratamiento del dolor. Que ya lo estuvieron trabajando. Vamos a las preguntas.
desde el punto de vista neurológico, entonces, en este caso, ¿cuáles eran los planteos diagnósticos que habían hecho? A ver, y vamos por grupos también. Empezamos por acá esta vuelta. ¿Cuál es el planteo diagnóstico en este caso? Bueno, nosotros planteamos en un paciente de 58 años con una diabetes de larga data, con un mal control metabólico, la presencia de una polineuropatía también simétrica, sensitivo-motor, pero que tiene mayor componente a nivel motor y aparte asocia elementos de neuropatía autonómica, ¿tá? Que es, por su evolución es crónica, ¿tá? Con una evolución bastante más larga y con elementos, como decíamos, de compromiso a nivel autonómico, como son las infecciones urinarias a repetición con una retención de orina en un caso, el examen de piel, ¿tá? Que muestra una piel seca, fina, sin vello, y bueno, y después ahí va la parte de la miotrofia, y que bueno, que nos restaría otros datos de la historia clínica para que nos gustaría saber, como por ejemplo toda la parte digestiva. Tiene también una historia nosotros lo interpretamos como hipotensión ortostática al interrogatorio. También elementos de disautonomía. Bueno, muchas gracias. Esperamos, le preguntamos al otro grupo si quiere agregar algo distinto o lo mismo. ¿Coincidieron más o menos con los compañeros? Entonces. Bien, totalmente de acuerdo. Estamos frente a una polineuropatía sensitivo-motor autonómica, seguramente bastante crónica, porque ya tiene compromiso motor, porque ya tiene compromiso autonómico, porque sin duda que hay elementos de una intolerancia ortostática y una hipotensión. Podría haber, aunque no es muy la historia no es muy rica en cuanto a los datos de síntomas gastrointestinales, pero podría haber algún elemento de gastroparesia asociado, y ha tenido varias infecciones urinarias y incluso tuvo un episodio de retención urinaria, así que también estaríamos frente a elementos de una cistopatía diabética, ¿no? Con el componente autonómico y lo demás que pueda estar involucrado. Creo que la historia ahí no es es bastante clara. ¿Tenemos estudios ahí? ¿Qué estudio le pedirían? ¿Le pedirían un estudio eléctrico? ¿Le pedirían un estudio eléctrico? No tiene gran compromiso motor. No. A ver, mira, vamos a la historia. Tiene una miotrofia en ambas piernas, una paresia leve en la flexión dorsal de los dedos. No. Eso es un compromiso motor que se puede ver en neuropatías diabéticas muy crónicas, ¿no? Es decir, el compromiso, la extensión de los dedos la ves con frecuencia. En la flexión dorsal del dedo gordo o de los demás dedos se ve con frecuencia. Y que se atrofien los músculos del pie y algo de las piernas también lo puede llegar a ver. Sobre todo en pacientes que llevan muchos años de neuropatía lo puede llegar a ver. Debería llamarles la atención cuando hay una verdadera pérdida de fuerza, ¿no? Cuando el déficit motor es el elemento dominante, que no es el caso. ¿Tá? ¿Cómo? No es necesario pedir estudio eléctrico. No, que tiene una neuropatía sensitivo-motora distal autonómica crónica y diabética, no hay ninguna duda. Así que no hay necesidad y que seguramente está avanzada, con lo cual ni siquiera estamos detectando nada precoz ni nada subclínico. Esto es clínicamente una neuropatía avanzada. Vamos a ver sí, yo le haría una evaluación autonómica para corroborar el grado de compromiso autonómico. Ahí tenemos una variabilidad de la frecuencia cardíaca con la respiración profunda. Es de este paciente.
en realidad la gráfica de abajo sería la respuesta normal. ¿Cómo sería la respuesta normal? En cada ciclo de inspiración, expiración, como hay una diferencia en frecuencia cardíaca que ustedes, no sé, tomemos esa primera que va casi de 90 y pico a 60. Fíjense que ahí tenemos como una variabilidad de la frecuencia cardíaca que andan por 25 o 30 latidos. Fíjense arriba, dos elementos a destacar. Primero, que ya arrancamos de una taquicardia de reposo, un elemento que nos tiene que llamar la atención. Y además de que arrancamos de una taquicardia de reposo, fíjense la escasa variabilidad que tiene esa paciente, que es menos, seguro es menos de 10 latidos entre inspiración y expiración, que más o menos ese sería el límite cuando uno hace estos estudios. Por debajo de 10 para abajo es francamente patológico. Cuando andamos en 12 estaríamos borderline. Cuando estamos por encima de 14 se consideraría una respuesta normal de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pasamos a la siguiente. Aquí es una mesa basculante. La curva azul es la presión arterial, la roja es la frecuencia cardíaca. Las flechas están indicando cuando el paciente es pasado del clinostatismo al ortostatismo. Fíjense, inmediatamente que el paciente es puesto de pie, comienza el descenso de la presión arterial y comienza un discreto aumento de la frecuencia cardíaca para tratar de compensar también ese descenso de la presión arterial. Así que esta es una franca hipotensión ortostática. Fíjense como cuando lo volvemos de vuelta al clinostatismo se vuelve a retomar los valores de presión arterial. Acuérdense que la definición de hipotensión ortostática es 20 milímetros de mercurio en la sistólica o 10 milímetros de mercurio en la diastólica en los 3 primeros minutos del pasaje al ortostatismo. ¿Tá? Bueno, y esta es una maniobra de Valsalva. Yo no me dio para mostrarles. A ver si tenemos la normal, porque si no tenemos la... No. Explicarles esto sin ver una respuesta normal de Valsalva no tiene mucho sentido y no la vimos, porque era mi última diapositiva de hoy que no la mostré. Pero ya nomás, fíjense esa curva azul. Durante la maniobra de Valsalva, fíjense esa curva azul. Esa curva azul es de presión arterial. Fíjense el desbarranque que hay de presión arterial durante la realización de la maniobra de Valsalva. Una franca hipotensión durante el esfuerzo de Valsalva. Pero además hay una franca hipotensión y ni siquiera, fíjense la curva roja, ni siquiera hay un atisbo de compensar cardioacelerando. Así que este paciente está denervado en lo vagal y está denervado en lo simpático. Es decir, tiene una neuropatía autonómica que compromete parasimpático y simpático. Desde el punto de vista diabetológico, ¿cuál les pareció que es el control glucémico para este paciente? Vamos a ir medio rapidito porque el tiempo ya se nos ha pasado, pero bueno, brevemente entonces, ¿cuál les parece que es el objetivo glucémico de este paciente? ¿Sí? Empezamos por el de atrás. A ver. Sí, habíamos planteado por lo menos menor a 8, 7,5. Por ya los años de duración de la diabetes, ya es hasta 58 años y por todo el compromiso, digamos, que tiene a nivel neurológico y autonómico. En hemoglobina glucosilada plantearon entre 7,5 y 8. ¿Sería por la edad eso básicamente? No, en realidad no es en realidad es joven, pero el tema es los años de evolución de la diabetes, como bien dijeron. En realidad el tratamiento que está ya con insulina, y la insulina favorece las hipoglicemias, y que además al tener una neuropatía autonómica también va a tener menos síntomas. Si hace hipoglicemias puede tenerlos, y entonces las hipoglicemias pueden llegar a ser más severas y es más peligroso. Entonces ahí es cuando tendríamos que ser menos estrictos con la hemoglobina glucosilada. 7,5, 8 podría ser. Acá había planteado algo muy distinto.
es igual. Bien. ¿Qué cambios terapéuticos plantearía que beneficiarían a este paciente desde el punto de vista diabetológico? También lo vamos a hacer medio cortito, pero bueno, ¿plantearon algún cambio en lo diabetológico para este paciente que tenía una doble dosis de insulina hasta ahora? Con hemoglobina. No. No, esa es la última. Esta tiene un hemoglucotest, recibe 20 unidades en la mañana, 12 presena, 200 miligramos por decilitro es el promedio en la mañana y en la cena 290. Bueno, en este paciente que tiene una diabetes de larga data, si bien no consta en la historia clínica, se hace muy relevante saber las otras repercusiones que tiene, ¿no? Desde el punto de vista diabetológico, porque sabemos que cuando tienen ya esta neuropatía, los pacientes con diabetes, ya las otras repercusiones, por lo general, vemos que están presentes, tanto a nivel de la terapéutica como de la hemoglobina glicosilada, como se dijo recién. Bueno, entonces a nivel del tratamiento a realizar, es importante sí la planilla, que es lo que falta ahí, porque si bien el promedio es alto, deben de haber hipoglicemias dentro de esa valoración de hemoglucotest del paciente. Porque estos pacientes, como decía la doctora Ambrosoni recién, tienen hipoglicemias asintomáticas por lo general. Entonces, para valorar si puede seguir con NPH o precisará algún análogo lento, es importante la planilla y ver ese monitoreo glucémico, si es a expensas de hipoglicemias o no. Bueno, seguimos adelante. ¿Les quedó claro? ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre este tema del control glucémico? Como bien dice la doctora Lujambio, acá habría que encontrar primero las hipoglucemias para decidir que necesita otro tipo de insulina. No sabemos hasta ahora con estos datos si este es el mejor tipo de insulina que existe para este caso. No hemos detectado allí presentes las hipoglucemias, pero puede tenerlas por la disautonomía que tiene. Yo creo que sería interesante también ver monitoreo de distintos horarios, por ejemplo merienda que no contamos, porque si vemos por ejemplo que los monitoreos en la merienda no están tan mal y la cena es la que está alta, capaz que sería conveniente agregar una tercera dosis de NPH en almuerzo que no está recibiendo para lograr llegar a esa hora un poco mejor, pero nos faltarían datos para poder concluir. O sea que hay que estudiar más profundamente este paciente. Le aumento y le agrego, pero o aumentamos en esas y con una hemoglobina de 9,8%, que eso habla de que alto está. Ahí está. Exacto. Pasamos al caso clínico 3. Bueno, ustedes ya todos lo estuvieron manejando, tanto en casa tanto en remoto como aquí. Así que vamos a las preguntas. En este caso, ¿qué diagnóstico planteaban? Creo que empezamos por adelante hoy. Es un diabético tipo 2, diagnosticado hace 12 años, tratado con plan nutricional que cumple, metformina 2 veces por día, insulina NPH 12 unidades predesayuno, 8 unidades precena, y en este caso sí tenemos el monitoreo con los valores que allí están viendo. Refiere a retinopatía. A ver si me ponen la otra vez. Ahí, retinopatía que requirió fotocoagulación, niega enfermedad renal, alcoholista moderado, hipertenso, en tratamiento con enalapril, desconoce cifras de PA habituales, enalapril 10 cada 12 horas. Consulta porque hace 10 días nota la media que llevaba puesta manchada de sangre, evidenciando la presencia de herida que se ve en la foto, niega dolor a ese nivel, ni sabe precisar circunstancias de aparición de la lesión. Del examen neurológico se destaca miembros superiores sin alteraciones, miembros inferiores con tono y fuerza sin alteraciones, hiporreflexia rotuliana, arreflexia aquilia bilateral, hipoestesia e hipoalgesia, con disposición en calcetín y apalestesia distal bilateral para hasta ambos maléolos. Pulsos femorales, popliteos y distales presentes y una hemoglobina glucosilada de 8%. ¿Cuál fue el diagnóstico por acá?
El diagnóstico fue el polineuropatía diabética sensitivo-motora distal bilateral. En este paciente, que es un paciente que presenta un pie diabético por presentar un mal perforante plantar y una diabetes de larga data con un mal control metabólico, ya que es un paciente de 51 años que tiene una hemoglobina glicosilada de 8%, que sería esperable obviamente que tuviera una hemoglobina por lo menos de 7 o menos. Y tiene una retinopatía diabética también. Tiene una repercusión. No sé qué más. Otra pregunta. Sí, lo dicho, no voy a reiterar. Es una clara neuropatía. Lo único que destacaría que es muy deficitaria, que compromete todas las modalidades sensitivas, es decir, tiene una hipoestesia táctil, tiene una hipoalgesia y tiene una apalestesia. Es decir, que es un paciente con una neuropatía sensitiva completa. Recordemos que es el principal factor de riesgo para, sobre todo, teniendo en cuenta que este es el caminante, sí. Teniendo en cuenta su trabajo, un pie insensible por neuropatía, con pisada reiterada, seguramente aumento de presión en cabeza en primer metatarsiano, bueno, el resultado es el que vemos ahí en la imagen, ¿no? En cuanto al diagnóstico, y está asociado al alcoholismo, ¿no? Como un factor, bueno, hipertensión, alcoholismo, que sabemos que son factores que aumentan el riesgo también para neuropatía, ¿no? Hola. Consulta con oftalmólogo para hacer el control anual del fondo de ojos, ya tiene antecedentes de él, o sea que tal vez sería un control más estrecho. Consulta con cardiólogo para valorar todo lo cardiovascular, la valoración renal, pediríamos azoemia, creatinemia y la relación albúmina-creatinuria, y después todo lo que es el perfil lipídico y la uricemia para valorar lo metabólico. Y consulta con nutricionista, ya que este paciente no tiene un buen control de sus cifras. En realidad, con respecto a la placa está bien. Si bien clínicamente no tiene elementos de infección porque no tiene supuración, ni rubor, ni en realidad dolor con la neuropatía sensitiva no lo tendría. Y bueno, no nos describe la historia que tenga calor. Como no sabemos el tiempo de evolución de esta herida, la radiografía estaría bien solicitarla, me parece. ¿Tenés? En cuanto al ajuste del control metabólico de este paciente, pensamos en agregar una dosis de insulina prealmuerzo, ya que uno de los peores controles que tiene el paciente, o sea, sería precena, entonces sería una manera de cubrir ese momento del día con una insulina, entonces una dosis prealmuerzo. Y aumentar la insulina precena, ya que también pre-desayuno el paciente no se encuentra en objetivo en cuanto a su automonitoreo. Y en cuanto al pie diabético, obviamente que reposo y consulta con traumatólogo y curación periódica, digamos, y control. También. Identificar cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Igual lo mismo. O sea, un poco eso, ¿tá?
en el cuidado de los pies, en el uso de un calzado adecuado, sobre todo por su trabajo, o sea. Sí, sí. Bueno, en cuanto al tratamiento de la diabetes, ahí está. Sobre todo, pero el tema de agregar una dosis en el almuerzo es que si nosotros aumentamos la dosis pre-desayuno, como en la merienda está en objetivo, va a ser hipoglicemias en merienda. Entonces esa dosis la tenemos que mantener y aumentar la dosis en almuerzo para que hagan el pico en la cena y sea en ese momento en el que corrijamos las glicemias de las pre-cena. Y la dosis de la noche, aumentarla para mejorar la mañana. Puede ser pre-cena o se puede dar también al momento de acostarse, hora 22, que la ventaja de eso es que el pico de la insulina de la noche sería a las 8 horas después, que sería más cerca del desayuno y no en la mitad de la madrugada si el paciente cenara muy temprano. ¿Ah? Con respecto al tratamiento del pie diabético, si existe unidad de pie diabético en el lugar donde nosotros vemos a este paciente, creo que lo más importante es derivarlo a la unidad de pie diabético, porque a este paciente hay que verlo en un equipo multidisciplinario, porque va a tener que actuar la podóloga, lo va a tener que ver el traumatólogo, y si el equipo también tiene diabetólogo o endocrinólogo, el control metabólico también se vería ahí. Con respecto al tratamiento, lo más importante, ahí sí vamos a poner es sobre el tema de la curación de la herida en el pie diabético. Tenemos, para hacer la adecuada curación de la herida en el pie diabético, lo primero que tenemos, siguiente, paso yo. Acá tenemos, no es la foto del paciente, pero es un mal perforante plantar como presentaba este paciente. Entonces, saber que tenemos que en estrictas medidas de asepsia realizar la curación de la herida, ponernos guantes estériles. Siempre usamos suero fisiológico para la curación de la herida y no otros productos, porque se ha demostrado en realidad que los otros productos, o en algunos tipos de parches y cremas antimicrobianas no habría beneficio, y otros productos como los productos yodados incluso, pero son tóxicos y dañan la piel y el fondo de la herida, y disminuye la granulación y la curación de la misma. Lavar con suero, y después es fundamental, cuando hay un mal perforante plantar, resecar el área de hiperkeratosis que hay alrededor de la herida, porque si no la herida no va a cerrar. Entonces, ahí en ese caso podólogo o el cirujano, no con cremas debiridantes, porque las cremas debiridantes en realidad no son, el mejor debridante es el cirujano o el podólogo con la hoja de bisturí. Se reseca la hiperkeratosis, como vemos en las fotos, hasta dejar la úlcera como vemos ahí. Y después la curación la hacemos por lo general gasa, venda de gasa, y colocamos leuco sobre la gasa, nunca sobre la piel, para que no se vayan a generar heridas por el leuco. Y como vemos acá, no usamos ninguno de estos productos para curar las heridas del diabético. Como ven ahí, la gasa, si tienen las mallas de Surgifi también se pueden utilizar, y acá vemos, acá en esta foto, esa herida fue por el leuco, por lo que hay que evitarlo. Después, lo otro importante también es que una vez que la herida cierre, tenemos que saber que en esa zona hay un hiperapoyo. Entonces, si la herida va a volver a aparecer si no tomamos alguna medida. Entonces, ahí sería importante que lo valore traumatólogo para valorar la confección de una ortesis o una plantilla que tenga una descarga en el lugar donde está el hiperapoyo, y además zapato adecuado. Los pacientes que tuvieron una úlcera tienen que usar championes, no pueden usar otro tipo de zapatos, y championes dentro de lo que puede hacer los tipos Skechers, esos que tienen balancín en la parte inferior, mejor. Creo que nada más. Insulinas bifásicas que asocian una insulina lenta y una rápida. Bueno, la insulina bifásica, si vos vas a usar una insulina lenta y rápida, tendrías que tener un monitoreo que tenga precomida y poscomida, y que vos vieras que el poscomida se encuentra elevado y que justifica dar una insulina rápida para corregir el valor postprandial. Esa sería la indicación de usar una insulina. El tema de las insulinas bifásicas es ese, que tenés que, a veces también el problema es que ya vienen las concentraciones de cada una fijas. En cambio, cuando uno usa insulina NPH y elige un análogo rápido o la cristalina fija, la administra la dosis que uno quiere. La bifásica ya tiene, por ejemplo, 70 y 30, y nos tenemos que adaptar a eso. La ventaja de las insulinas bifásicas es para que el paciente la acepte, de que son menos pinchazos, porque en una sola inyección se está dando la lenta y la rápida, pero en realidad nos tenemos que ceñir a las proporciones que trae esa dosificación.
Bueno, damos por terminado el taller, entonces les agradecemos la presencia hoy acá. Les recordamos que en las carpetas tienen una encuesta de satisfacción del taller que les pedimos que entreguen. Así podemos mejorar para la próxima, seguramente. Nada más que agradecerle a la doctora Vázquez, a la doctora Ambrosoni, la presencia acá, y bueno, muchas gracias a ustedes también. Los esperamos en algún próximo curso que estaremos haciendo. Muchas gracias.